Guille, tu historia empezó con una historia de crisis, me imagino, como todas las crisis que pueden tener los seres humanos. Cuéntame de qué se trata esto que te pasó y por qué llegaste a la terapia o a ser terapeuta finalmente. Sí, o sea, fue el dolor el que me llevó a ser terapeuta. Sí, es como, ¿quién estudia psicología? El que tiene familia de locos, El ¿no? que está más loco. Sí, el psicoloco. Y fue el dolor, fue una ruptura familiar desgarradora, ¿sí? A los 20 años. Mis padres rechazaron a la que fue después la madre de mis hijos. Ella era 11 años mayor que yo. Pero una repetición transgeneracional, porque los padres de mi madre rechazaron a mi padre. Ya. Los padres de mi abuela rechazaron a mi abuelo. Entonces estaba marcada por las dos ramas el rechazo de la pareja. Pero en mi caso fue brutal. Y eso generó un quiebre, una ruptura. Y yo me fui a los 20 años, me fui de la casa de mis padres muy mal, con la policía fui a sacar mis cosas. Mi madre tiró maldiciones, así. Y durante 5 años hice el camino largo. Busqué a Dios o a la divinidad para perdonar a mi padre y busqué viajar por toda Sudamérica y conocer todo tipo de culturas y todo tipo de personas para perdonar a mi madre, ¿no? Es decir, busqué un propósito y busqué la espiritualidad, pero en el fondo quería integrar a mi papá y busqué relaciones, desarraigo, países distintos, viajé en carpa durante 5 años. Wow. Ya. 5 años viviendo en carpa así, nómade total. ¿Pero qué estaba buscando? A mi madre, al vínculo, a la tierra, a la conexión. Si yo hubiese sido el terapeuta de mí mismo, si yo me hubiese encontrado con Guille de ahora, de 41 años, lo hubiese hecho más corto. Lo hubiese hecho un par de sesiones, que perdonar al papá, que perdonar a la mamá, y se encontraba consigo mismo, con sus vínculos y con su divinidad. Pero me tocó al revés, me tuvo que hacer el camino largo. Este tema de los padres, ¿sería como el kindergarten para nosotros los humanos? ¿Cómo lo ves tú? Porque toda la gente o todas las disfuncionalidades que encontramos generalmente, no solamente como individuos, sino que también como sociedad, tiene que ver mucho con los vínculos más cercanos. Sí, o sea, no sales del kindergarten emocional, ¿sí? Si no perdonas a tus padres, si no perdonas a los que todavía en tu diálogo y en tu narrativa interna te sientes que te han ofendido, y si no te perdonas por tus errores, si no logras, ¿y qué es perdonar? No ir a abrazarlo y a comer los domingos y hacer de cuenta que no pasó nada. A veces la ofensa fue tan grande que eso no está permitido. A veces por el bien del vínculo tiene que haber distancia. Pero dentro tuyo, casi como un perdón egoísta podría ser, estás en paz. Estás en paz con un orden superior de cómo sucedieron las cosas. ¿Sí? Y en este caso, que tu separación con tus padres fue tan fuerte y abrupta de alguna manera, porque en el fondo tú tuviste que elegir un camino distinto, ¿cómo empezaste a enmendar no sé si llamarlo enmendar, pero sanar esa herida? Bueno, fue un camino largo, porque parte del rechazo también es que yo tenía intereses en esotéricos, en espiritualidad, y eso prendió las alertas de mi padre porque por el lado de mi familia paterna, mi abuela era bruja, yo la amaba y siempre me cuidó y me protegió, pero era bruja oscura, ¿sí? Yeah. Y mis tías se fueron de la oscuridad a la luz, ¿sí? Ellas tienen sus templos, todo, tienen su doctrina. Entonces, mi padre siempre fue como secular, laico, Yeah. ¿sí? Pero imagínate, mamá y 2 hermanas brujas. O sea, él tenía, vos le ponías un oráculo, una runa, un chin, y se le prendía todo, ¿no? Wow, wow. Y se agarraba del catolicismo, pero no era un verdadero católico, ni nada, pero se agarraba del catolicismo como para poder tener algo de que afirmarse. Entonces, cuando vio que yo empecé a leer el I Ching, que yo empecé a hacer gemoterapia, cosas a los 20 años, agarré lo que tenía
él me empezó a perseguir, por así decirlo. Y justo cuando entré en esta relación se intensificó al punto de que me quería meter en un psiquiátrico, este está loco, ¿no? Y yo nada, estaba buscando una búsqueda espiritual. Claro, como todos los no, Claro, adolescentes, pero entonces tú post. prohíbes a algún adolescente y ¿qué vas a hacer? Lo vas a acelerar al máximo. Entonces yo aceleré mi camino espiritual y me fui por la rama que me tiró la sangre, por así decirlo, del chamanismo y por karma, yo creo, por karma transgeneracional, me tocó encontrarme con chamanes, brujos de verdad, que se vestían de luz, pero eran oscuros también. Claro, ¿Sí? el Entonces, engaño ahí. y ahí es donde el proceso se hizo muy largo, porque entre los diagnósticos y el tratamiento y la doctrina que estos brujos me fueron llevando, me hizo la curva muy larga. ¿Sí? Nuevamente, si me hubiese encontrado conmigo mismo, lo hubiese hecho corta. Me hubiese hecho un par de movimientos y ya está. No, pero me tiraron por el camino errado. Entonces me llevó mucho tiempo encontrar el verdadero camino. ¿Sí? Pero ahora lo agradezco. O sea, yo a estas personas he sabido perdonar. Porque en realidad fue perfecto. Es decir, Ya. ahora puedo ser quien soy gracias a haber pasado por esa oscuridad, por ese dolor, por esas tinieblas. Y ahí aprendí cómo funcionaba la cosa. Claro, claro, ¿Sí? claro. Y eso también lo dice Castaneda, ¿no? Lo dice Don Juan, ¿no? Dice, el brujo nuevo es luminoso, busca la libertad, pero le debemos todo el conocimiento de cómo funciona la magia a los brujos antiguos que eran oscuros y buscaban el poder. Claro. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, también lo agradecemos y vamos más allá del bien y del mal, de la luz y la oscuridad y entendemos cómo funciona la cosa y luego uno por ética elige por dónde ir. En ese sentido, tú hablaste de si me hubiera encontrado a mí mismo hace 20 o 30 años atrás cuando tenía 20 años. ¿Qué le dirías a ese Guillermo? ¿Cuáles serían los movimientos precisos que tendría que hacer ese Guillermo para cortar el camino o para optimizar su tiempo en el Sí, camino del conocimiento? claro, yo le diría que deje de hacer las cosas para ser amado, Ya. sino que lo haga porque es su convicción, que se crea el cuento. De hecho, toda mi terapia y todos los terapeutas que realmente me han ayudado a que me crea el cuento. ¿Sí? Porque cuando uno entra un poco en ese programa de salvador, desvalorizado, que en el fondo es muy egoísta, porque en realidad lo hace para ser amado, para ser validado, para buscar reconocimiento, y ahí se te va la vida, Claro. te pierdes. Claro, y también le pasa a muchos terapeutas, ¿no? Me da la sensación que muchos psicólogos o terapeutas fracasan por ese lado, ¿no? Y no hay una sanación real, porque, por ejemplo, yo veo en tu caso que mucha gente te agradece de verdad en tus redes sociales, por lo menos, lo poco que has hecho o lo mucho que has hecho también si has tenido una terapia más profunda con tus pacientes. Sí. Yo he aprendido a cambiar esa falla en mí. La falla estructural no se elimina, pero sí la puedes bloquear. ¿Sí? Si fuiste criado en victimismo, si tu red neuronal por defecto es en el victimismo, toda tu vida vas a tener que poner un bloqueo al automatismo del victimismo en ti. ¿Cómo logras eso? ¿Sí? O en el caso mío, del Salvador, ¿no? Tengo que siempre ponerle ahí un bloqueo al Salvador, a ese tomar a la víctima, a sentirme culpable si no funciona, a desvalorizarme si no funciona, ¿sí? A darlo gratis, ¿sí? A acompañar al otro en el camino, aunque me desvíe de mi propio camino, ¿sí? A lo poquito, bueno, toda esta crianza judeo-cristiana en el fondo, ¿no? De más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja con rico reino de los cielos. Bueno, toda esta configuración que fue insertada en mí por la crianza de mi madre, eso es una red neuronal por defecto, ¿no? No la puedes eliminar, pero la conciencia la puede bloquear. Entonces, ¿cómo la bloqueas? Bueno, autohipnosis, trabajo interno, reconocer la creencia, reconocer el patrón, cambiar la información, cambiar la narrativa. Entonces, ¿cuál es mi narrativa ahora? Me gusta el placer de la eficacia.
Perfecto. Eso es lo que a mí me funciona ahora. O sea, cuando tú... Ay, Perdón, sí. La base de la ayuda ya no es, oh, necesito ayudar al otro para yo ser reconocido y validado y validarme a mí mismo. No, es, me gusta la eficacia. Ujú. Me da placer que esté bien hecho. Y disfrutas el proceso también Sí. de un trabajo bien hecho, que veas que esa persona está mejorando en algún aspecto de su vida. Sí, sí. Me gusta ver que funciona. Mm. Me gusta ver que da resultado. Me gusta ver cómo puedo ser un agente facilitador del cambio, la mejoría, el desarrollo y el crecimiento. Y me gusta ver lo que pasa desde ahí. ¿Ves? Que es el me gusta, ya no es el necesito. Necesito para colectar energía, para que me quieran o para que me Sí, amen. que al final es súper egoísta. Ese Claro. súper salvador es un tremendo egoísta. Claro, En cambio, el otro está haciendo un servicio, ¿sí? Pero lo hace desde un placer. Mm. Entonces, en ese cambio de narrativa, yo bloqueo la falla del Salvador. Perfecto. Todos tenemos patrones negativos o todos entramos en patrones que son tóxicos para nosotros, ya sea que porque no hemos abrazado nuestra sombra, porque ni siquiera nos damos cuenta. Si tú tuvieras que darle 2 o 3 consejos a alguien que está constantemente entrando en patrones negativos o tóxicos para su bienestar, Ujú. ¿qué sería lo primero? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con esa persona? Bueno, si es patrón, no es consciente. Entonces, la repetición es automática. Perfecto, a eso iba, la repetición, claro. Por lo general, dicen, ay, es que yo siempre repito este mismo patrón. Bueno, ahí no es patrón. Mm. Ojo ahí, porque el lenguaje crea realidad. No, es decisiones. Tú estás decidiendo por negligencia, por pereza, por diversas justificaciones, volver a hacer la misma acción o volver a omitir hacer la acción que deberías hacer. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es, ya yo soy responsable. Autohipnosis ahí, yo soy responsable. No, yo soy responsable. Yo estoy eligiendo otra vez lo mismo. Por pereza, por miedo, por negligencia. Tendremos que revisar cuál es la base de esa pereza, de esa negligencia. Pero yo soy responsable. ¿Sí? Porque somos co-creadores de nuestra realidad, co-creadores. Bastante viene dado, y no podemos hacer mucho con eso, pero bastante sí podemos modificar. Ya sea en la etiqueta que le pongo a una situación, yo las puedo cambiar y cuando yo cambio una etiqueta es distinto, porque cambia mi forma de verlo, al cambiar mi forma de verlo, cambia mis emociones, al cambiar mi emoción, cambia mi vibración, al cambiar mi vibración, cambia esta resonancia que sucede en los acontecimientos llamada sincronicidad, es decir, oportunidades. Al cambiar la mirada y la narrativa que le tengo, la corteza reticular empieza a ver otras posibilidades que antes no venía. Esa red neuronal por defecto que te digo empieza a cambiar, hay una neuroplasticidad, hay un cambio, hay una conexión en mi cerebro de nuevos recursos, por lo tanto tomo otras acciones. Entonces cuando yo cambio la etiqueta, consejo, cuando yo cambio la etiqueta, todo empieza a cambiar. Cuando yo, otra cosa, esta funciona, cuando yo, en vez de decir, soy un perdedor, digo, ahí viene el derrotista en mí, lo externalizo. Mm. ¿Sí? Ahí viene el obsesivo compulsivo. Ay, salió otra vez la loca a la casa. Allá apareció la enojona. Sí, ¿cómo le llamamos a la enojona? Sí, Robertita. Ya llegó la Robertita a hinchar las pelotas. Entonces, cuando yo lo pongo afuera y le coloco humor, hay que colocarle humor. El humor sería otro consejo también. Ahí va Willy. Sí, Ahí va Willy, claro. Cuando yo le coloco humor, empiezo a tomar fuerza sobre eso. ¿Sí? Salgo del temor y voy hacia el humor. ¿Sí? Entonces, le cambio la etiqueta, lo externalizo y utilizo el humor. No el humor como vía psicoanalítica de escape de mis problemas, no, sino como mirarlo de frente, pero también colocar un poco el humor y bajarle la presión a eso. O sea, una manera también de hacer una finta a nuestro cerebro o hackearlo de alguna manera es empezar a través de las técnicas que tú utilizas, cambiar la neuroplasticidad de esta estructura que te hace o transformar patrones repetitivos o meterte en patrones repetitivos o no sanar las heridas, porque bueno, las heridas no se sanan del todo, pero sí uno puede decir, esa herida está, me duele, pero mi vida sigue. Mm.
con eso, ¿me entendí? No a pesar de eso. Sí, o sea, hay heridas que ya no duelen. Claro. Ah, ya, perfecto. Hay Ya, heridas que ya no ya. duelen. Eso yo pensé que era al revés. Es que hay de todo, porque Claro. hay heridas, es como lo físico, ¿no? Mm. Como es arriba es abajo, ¿no? Claro. Es del Kybalión, hermetismo. Si hay un corte, puede ser que toque algún nervio y siempre sientas un dolor si te toca la cicatriz. Pero también puede ser que hubo un corte profundo que sangró un montón, que dolió, pero cicatrizó y tú lo tocas y solo hay una cicatriz. Si quieres te haces un tatuaje encima o si no, la dejas así y la luces con orgullo también. ¿Sí? Y hay otras heridas más profundas que quizás no sanan del todo, pero aprendes a vivir con eso. Perfecto. Y eso da una fuerza también. Ahora, lo que te quita toda la fuerza es el victimismo. Claro. Porque sí, fui víctima en el pasado, está bien. Era inocente, sucedió lo que sucedió. Pero ahora, si yo me quedo en el presente mirando hacia el pasado, voy a estar en depresión y en victimismo. Porque voy a estar todo el tiempo mirando hacia atrás. No, ya es responsabilidad. Yo soy responsable ahora de hacer un giro de 180 grados, aprender a hacer las paces con mi pasado, aprender a hacer las paces con mis circunstancias adversas, aprender a hacer las paces conmigo mismo y elegir y preguntarme cómo lo puedo hacer diferente ahora. Ese es otro consejo. Escribir. El grafo, la escritura, también genera conexiones neuronales. No con teclado, con grafo. Entonces yo me puedo hacer preguntas abiertas. ¿Cómo puedo hacer esto distinto? Puedo escribir muchas veces la misma pregunta o de diferentes maneras y dejar la pregunta abierta y dejarlo sobre la mesita de luz y llegar en la tarde y leer. ¿Cómo puedo encarar de otra manera a mi jefe? Que no sea huyendo y pelándolo. Claro, claro. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo le puedo hablar? ¿Cómo puedo entrarle? ¿Qué le interesa? Entonces yo empiezo a hacerme preguntas que me van llevando a hacer cosas distintas. Pero tiene que ver con esta, digamos, el gesto físico, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso también, Sí. porque también pasa que es loco como el lenguaje es tan importante en nuestra evolución y cómo también se transforma en una herramienta de cambio. ¿Eso tú lo aplicas en el método Fénix? Si yo fuera por primera vez y te preguntara, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es el método Fénix? Bueno, el método Fénix es el método de la escuela, es la enseñanza. Perfecto. En sí misma, en la que está basada la enseñanza. Pero si vos me preguntas de la terapia, ¿sí? Sería como el 50% del método de la terapia, el otro 50% de la enseñanza iniciática, la enseñanza esotérica. ¿Sí? Entonces, basada en el hermetismo. ¿Okay? Pero si vamos a la terapia, bueno, tiene pilares. ¿Sí? Hay un pilar que es psicobiológico, ¿sí? Que hay una unión tripolar entre la psique, la mente, el cerebro y el cuerpo. Y puedes entrar por ambos, por cualquiera de los tres. ¿Sí? Una posición de yoga puede activar en ti una emoción y un recuerdo. También un masaje. Una vez una masajista me metió el codo, me apretó así, pum, vi al planeta Marte en mi mente, detrás del planeta Marte, vi a mi abuelo y ahí vi el conflicto que tenía con la energía masculina. Me lo desbloqueó apretando un punto en el omóplato, Así que era es. la misma dureza que tenía mi abuelo. ¿Ves? Entonces puedo entrar por el cuerpo. Pero también puedo entrar por la emoción. ¿Sí? Y hacer amplificar una emoción. Y esa emoción va a generar un efecto en el cuerpo y también va a tener imágenes y una calidad de pensamiento. Pero también puedo visualizar símbolos. Y en esos símbolos puedo expresar una narrativa. Yeah. Y o contar una historia. Imagina un perrito abandonado, lo dejó su familia y un día se despierta y su familia no está. ¿Qué hace el perrito? Narrativa, imaginación, psique. Pero ahí empieza a mover emociones. Y esas emociones abre el hipocampo y salen recuerdos olvidados. Si empieza a entrar en un ligero trance. Entonces, nos fundamentamos en la terapia en la tripolaridad. ¿Sí? Conexión psicobiológica. Psique, cerebro, cuerpo. Ahora, tenemos herramientas. ¿Sí? Esas herramientas son la hipnosis ericksoniana, la programación neurolingüística.
Podemos usar coadyuvantes como adaptógenos, algunos suplementos, algunos ejercicios, actos simbólicos, como le llamaba Jodorowsky, la Claro, psicomagia, claro. cognitivo-conductual también, más gestáltico, herramientas gestálticas, herramientas junguianas, análisis de sueño. Herramientas hay un montón. Es una terapia, es como un traje hecho a medida. Ya, y perdón, No hago que el consultante se ajuste a mi terapia. ya. Mi terapia se ajusta al consultante. Perfecto. ¿Y cómo logras entender qué herramientas de lo que tú haces le puede servir a esta persona? ¿Le haces un escaneo previo? ¿Hay una entrevista? ¿Cómo Sí, va? sí, bueno, hacemos sesiones primero para calibrar. Porque primero, lo que primero tiene que suceder para sanar es que haya relación terapéutica. Es decir, Perfecto. tiene que haber una relación de confianza. Es decir, primero tengo que pegar onda. Si no Claro, pegamos onda, no va a funcionar. claro, Por eso cuando ponen a alguien y dicen, quiero que le hagas terapia a mi hermano, y el hermano chico va por obligación, yo ya sé que no va a funcionar. claro. Un poco quizás puede ayudar a algo si logro entrar en su ánimo, Mm, pero por lo general no va a funcionar. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir queriendo. claro. Y la terapia tiene fases, ¿sí? Niveles de profundidad. Un primer nivel de profundidad que puede resolver las cosas es una toma de conciencia emocional. ¿Sí? Pero tal vez hay que ir un poquito más profundo, entonces ya es entrar a resentir, es entrar al trauma, ¿sí? Entrar a las memorias del hipocampo. También puede ser que hay que generar, el trauma aisló el cerebro límbico, la respuesta emocional, mamífera, el estilo de apego con la narrativa, entonces la persona está disociada, está neurótica y hay que ayudarla a través de hipnosis, funciona mucho, y de la terapia narrada, Ujú. orientada en objetivos, a hacer conexiones neuronales entre el cerebro límbico y el neocórtex y aprender a educarme a mí mismo, un poco lo que te decía que me pasaba a mí, ¿no? Es un ejemplo de aprender a bloquear la falla en uno. Pero también puede ser que hay que ir más profundo y hay que ya cambiar creencias, Mm, ¿sí? Hay que trabajar quizás más profundo, hay creencias transgeneracionales. claro. Quizás hay que visitar hitos, por ejemplo, el trauma de nacimiento o las memorias de gestación o el proyecto sentido, es decir, lo que los padres querían para nosotros. Mm, ¿Sí? Muchas personas, no puedo tener pareja, no puedo tener pareja, no me resulta. ¿Y cuál es el proyecto sentido que traen? Tú tienes que ser el bastón de vejez de los padres. Entonces el bastón de vejez de los padres no tiene derecho ni a tener hijos ni a tener pareja. mm, Los demás hermanos sí tienen hijos, sí tienen pareja. Por lo general uno de esos hermanos se van a vivir a 10.000 kilómetros de los padres. ¿Sí? claro, El otro queda a 3 cuadras claro, claro. y está siempre disponible. Mm. ¿Sí? O Entonces, se queda en la casa también. o se queda en la casa mismo. Bueno, Claro. un fracaso económico no le permite irse de la casa, por ejemplo. Entonces, el inconsciente tiende a responder al programa instaurado. Entonces, también tenemos actos simbólicos para desestabilizar eso, puede funcionar, o actos a propósito, repeticiones durante cierta cantidad de días. Hay muchas herramientas. Pero lo importante es que no hay ¿cómo les diría? Una creencia moral estructurada de cómo tiene que ser, ¿sí? Sino que yo me ajusto al resultado que tú buscas, ¿sí? Eso lo aprendí de Gurdjieff, ¿sí? Mm, Gurdjieff tenía distintos alumnos. A uno que tenía que desbloquear su sexualidad, la orden era acostarse con una mujer distinta cada semana. Al otro que venía muy promiscuo, le decía, la orden es 1 año de celibato. ¿Cuál era su criterio? Lograr el equilibrio en la persona para que logre sus resultados. No perfecto, imponer un dogma de cómo debe ser la sexualidad. perfecto, claro. Tiene sentido en ese caso. Y en este momento o en este mundo en el que nos encontramos, está todo hecho para que tú estés distraído. Tienes internet, tienes en el caso de los hombres la pornografía, tienes la sexualidad como desatada, tienes el excesivo consumo, el excesivo materialismo. Eh, ¿Cómo tu terapia ayuda a que todo esto se vaya equilibrando y que la gente en el fondo se vaya enderezando de alguna manera y equilibrando en toda esta situación en la cual estamos inmersos como seres humanos y como sociedad? ¿Mm? Terapia breve, orientada en soluciones o en resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres lograr? ¿Sí? El mundo siempre
estuvo para hipnotizarnos. ¿Sí? El mundo no le interesa la conciencia. Ni al mundo, ni al sistema, ni a los paradigmas reinantes. Claro. Ah. ¿La naturaleza también tiene esa característica? Sí, también. Porque también es como, y es como, es cruel, es como hacia afuera también. Gana el más fuerte. A la vida no le interesa la conciencia. La vida le interesa la evolución de un sistema. Ujú. ¿Sí? El individuo es reemplazable. La conciencia es individual. ¿Sí? Entonces, al mundo no le interesa la conciencia. A los paradigmas reinantes, para nada. La economía quiere que tú respondas a lo que los flujos económicos dictaminan y los que llevan la economía quieren que suceda a nivel sistema. La política, lo mismo. ¿Sí? ¿Quién tiene el poder en este momento? La ciencia, lo mismo. De hecho, hoy en día la ciencia no busca la verdad. La ciencia busca el poder. ¿Sí? Exacto. Entonces, y es el paradigma reinante ahora. Ya no es ni la religión, ni la política, ni la economía, es la ciencia. Los tecnócratas son los que dominan a todos los paradigmas ahora. Y la religión tampoco le interesa la conciencia. Le interesa que tú sigas el dogma. ¿Okay? Entonces, la conciencia está en el centro y dice, ya, a la vida no le interesa la conciencia, al mundo no le interesa la conciencia, los paradigmas, pero aquí estoy. Pero ¿qué pasa? Que la conciencia puede crear realidad propia. Ujú. Por eso a ningún ente de control le interesa la conciencia. Todo el mundo va a estar totalmente dedicado al 120% a hipnotizarnos. Con las redes sociales, con la multiplicidad de pantallas, con las drogas, con alimentos ultraprocesados, con todo lo que busques. Es todo hipnosis. El mundo está todo el rato haciendo, duérmete niño, duérmete ya, ¿sí? Entonces uno tiene que mantenerse despierto. Y ese es el trabajo interno, ese es el eje. Mantenerte despierto. ¿Para qué? Para crear dicha en tu vida. Para eso. Entonces, aunque el mundo vaya en inercia, yo voy creando dicha en mi vida. Aunque el mundo vaya hacia una autodestrucción o hacia una eliminación de los valores esenciales, yo mantengo un eje, como en el ojo de un huracán. Y en mi realidad perceptual, todo está bien. Claro. Claro, porque si lo pensamos ahora, en este momento en el que estamos conversando nosotros, estamos vestidos, estamos a una buena temperatura, estamos alimentados, tenemos casa, o sea, está todo bien, está todo bien. perfecto, digamos, como hablando de un ser humano más o menos en la media, ni hablando ni hacia arriba ni hablando hacia abajo de una persona que esté pobre o en la línea de la pobreza. ¿Cómo va trabajando una persona esa capacidad de aumentar conciencia, aumentar el despertarse bajo tus parámetros, digamos? ¿Cómo va ese ser humano que está dormido generando dicha, mejorando su capacidad para crear su propia realidad? Hay que sostener la frecuencia, porque la divinidad, ¿sí? Es como George Lucas, lo gráfico, es la fuerza. Los Sith y los Jedi. ¿No? Los Sith usan la fuerza para el control y la dominación y tienen sus vías y herramientas para hacerlo. ¿Sí? Entre nosotros, la cábala es una de ellas. ¿Sí? La cábala es una herramienta de los Sith. ¿Okay? Los Jedis usan el hermetismo, los principios herméticos, Kybalión, Hermes Trismegisto. Porque no buscan el dominio del otro, sino que buscan la libertad, buscan la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Ponerse al inicio de la causa de la experiencia que vives. ¿Okay? Estoy donde quiero estar porque yo puse, siguiendo la ley de causa-efecto, un inicio ahí y eso se transformó en resultado. Perfecto. Distinto es, yo uso la fuerza para tener el control, para tener más poder, para tener más dominio, ¿sí? Para subyugar finalmente. Para subyugar y alimentarme de eso y crecer infinitamente hasta que en algún momento me destruyo a mí mismo. Claro. Y todo vuelve a empezar. Claro. ¿Sí? Lo otro es cada vez más libertad. Lo otro es el camino
a ser una divinidad, a ser un sol, Claro. ¿sí? A ser un universo. ¿Sí? ¿Cuál es la meta última del camino iniciático? Te vuelves un universo. ¿Cuál es la meta última de ese camino de Sith? La autodestrucción. Claro, Te reciclas, claro. vuelves a cero. Vuelves, te meten en la juguera universal, te limpia todo, vuelve de nuevo esa energía Sí. a funcionar en el universo, digamos. Claro. Pero para la fuerza da lo mismo, porque es una unidad. Claro. Entonces, da lo mismo para la divinidad el camino que elijas. Entonces, espérate. Entonces, da lo mismo, ¿ya? Entonces, primero uno tiene que decidir para dónde quiere ir, ¿sí? Y sostener. Y entender que el universo o la fuerza da más de lo mismo. Igual que el algoritmo de las redes sociales, que es una imitación del algoritmo divino. ¿Qué hace el algoritmo de las redes sociales? Como copia sintética de la divinidad. Te da una y otra vez multiplicado lo que tú buscas, ¿sí? Yo tengo mi feed lleno de chistes y geopolítica. Y empiezo a mirar gatos y cuando yo vuelvo a abrir el feed ya hay más gatos. Doy otra vez gato, doy otra vez gato, doy otra vez gato. Después es solo gatos. ¿Sí? Bueno, lo mismo es el algoritmo divino. Repite, replica y aumenta en lo que tú te enfocas. Entonces, si te enfocas en el miedo, hay más miedo. Si te enfocas en la rabia, hay más causas por las cuales tener rabia. El miedo tiene que estar descartado de entrada. Te enfocas en el miedo a la escasez, se multiplica. Claro. ¿Sí? Y si rezas arrodillado, implorando hacia arriba, nadie te escucha. ¿Pero cómo? Si todo es divinidad. Sí, pero ¿cómo estás rezando? Estás arrodillado, implorando, mirando hacia arriba. Es decir, ¿qué mensaje estás dando? Que estás separado. Entonces, ¿qué es lo que te devuelve el algoritmo? Más separación. Sí, es como una película de terror, ¿no? Donde solo hay amenazas y nada parece protegerte. Claro, ¿sí? tal cual. En cambio, cuando tú no rezas, sino que tú entras en esta fusión con la divinidad desde adentro y empiezas a elegir cambiar la frecuencia, ¿cómo hago? Bueno, busco un recuerdo en el cual yo pude ser agradecido o puedo agradecer por eso que viví y lo sostengo. Eso es como darle clic a un gatito. Perfecto. Ahora empieza a repetirlo. Empiezan a aparecer más gatitos. Hazlo antes de ir a dormir. Hazlo apenas te despiertas. Escríbelo, repítetelo, autohipnotízate. Aunque no te lo creas, el santo se vuelve santo imitando al santo. Claro, claro. Empieza a aparecer. Y cuando tú te das cuenta y dices, oh, mira, yo agradecí y ahora apareció, ya lo agradezco, sí, así es. Y me acuerdo de otra vez que lo hice, vuelve a aparecer más. ¿Sí? Interesante. Sí, pues, tiene todo el sentido en todo caso. Es interesante como no sé si llamarlo demiurgo, que esta ente que trata de crear una naturaleza que no es por medios sintéticos. Esto solamente como aparte, ¿no? Solamente Sí, quería tan interesante igual. Pero es interesante eso. Conectando también el tema de las plantas, porque las plantas tienen una sabiduría y entiendo que tú también trabajas con cierto tipo de plantas. Es interesante que mucha gente ya y también muchos gobiernos estén como dándole el visto verde al uso de plantas enteógenas o hongos para poder empezar a superar todas las adicciones o depresiones, porque ya hay lugares donde se están usando hongos de distinto tipo para superar las depresiones. ¿Cómo ocupas tú en tus terapias esto? Sí, bueno, acá tenemos un honguito, ¿no? Justo. Ahí tenemos uno. Es que esto es milenario. O sea, yo estuve muchos años en el chamanismo. ¿De qué corriente? Estuve con los queros, estuve con los araguros y estuve 7 años en una doctrina afro-brasilera ayahuasquera. Perfecto, ¿sí? como el Santo Daime. El Santo Daime. Sí, ya. Estuve 7 años y también aprendí con los araguros, que son taitas guachumeros de Ecuador. Aprendí con los queros y aprendí la línea tolteca mexica por el lado del temazcal. Entonces hice varias líneas del chamanismo. Y fueron como 20 años de estudio, de desarrollo ahí. Luego me fui pasando al estudio científico de esto.
¿sí? Es decir, por lo general empiezan científicos y luego entran en la ceremonia. Yo empecé Claro. con la ceremonia y luego me puse a estudiar con biólogos y micólogos para ver cómo funcionaba esto, o con Claudio Naranjo, cómo funcionaba el DMT y con micólogos cómo funcionaba la psilocibina. Pero esto es milenario. Esto viene por lo menos de la raíz de todas las religiones monoteístas, que es el zoroastrismo. Zoroastro, estamos hablando, la historia empezó en sumerios, acadios, babilónicos. Usaban el soma. Era una bebida que se preparaba con psilocibes y los sacerdotes, que se llamaban magí, y en la raíz caldea de mago, entraban en la divinidad y se volvían, según ellos, temporalmente dioses. ¿Ok? Con el tiempo se fue pasando más a la teología, ¿sí? Y se fue separando la experiencia directa de la divinidad con una experiencia teológica de ir hacia la divinidad post-mortem, ¿sí? Entonces, pero la base, y todavía siguen existiendo zoroastristas, aún hoy en día, en Irán. Y son muy prósperos. Hay 20.000 o 30.000, pero son todos comerciantes muy prósperos. Pero ya existía desde ahí. Y pasó por toda la cultura, pasó por los griegos, pasó en el medioevo, obviamente se opacó, ¿verdad? Pero de ahí vienen las reminiscencias, ¿no? ¿Por qué las brujas vuelan en escoba? Uno dice. No era que buscaban un vehículo bastante incómodo para volar, no. Era porque ellas untaban un dildo, un falo, ¿sí? Con mandrágora o con distintas plantas, y se lo introducían en la vagina y la mucosa vaginal absorbía casi como una inyección el enteógeno y volaban. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Y nos quedó el sedimento de eso, y es una mujer volando en una escoba, ¿no? Pero en Claro. realidad es otra cosa lo que está haciendo para volar. Pero bueno, eso resurgió en los años 70, ya hacemos un salto en la historia, ¿no? Pero resurgió con María Sabina. Ella le entrega a los occidentales, hasta los Beatles, ¿no? Claro. Hoffman, van y sintetizan la psilocibina, y llega Nixon y la prohíbe. Hasta acá nomás llegamos. Sí. Claro. Y recién el Instituto Hopkins, del año 2001 adelante, empieza a rescatarla otra vez. ¿Sí? Yo creo que Chile va a ser vanguardista. Vanguardista en lo que es la psilocibina terapéutica. Esperemos ¿Sí? que sí. Sí, yo creo que va para allá. Pero efectivamente, lo que hace la psilocibina es, bueno, hace muchas cosas. Imita la serotonina. Entonces, imita la serotonina, por lo tanto, en vez de ser como el antidepresivo tricíclicos, por ejemplo, inhibidores de la recaptación de la serotonina, que lo que hacen es inhibir que tú degrades, que reabsorbas la serotonina para tener más serotonina en el cerebro. Lo que hace la psilocibina es producir más serotonina en tu cerebro, imitándola. También, si tú tomas suplementos como el triptófano, también vas a tener un aminoácido precursor para que tú produzcas tu propia serotonina. Y bueno, tengo una masterclass de 2 horas para explicar cómo funciona, pero si te lo resumo en algunos puntos claves, es que va a generar una tormenta eléctrica donde va a generar una hiperconectividad cerebral y va a conectar neocórtex con cerebro límbico, con tronco cerebral, hipocampo y tálamo. O sea, prendido Todo se conecta. Claro. Todo se conecta. ¿Y qué es el trauma? Una isla. Es Cuba, aislada. No puedo hacer comercio con nadie. Eso es el trauma. Hay un momento en que todos se burlan de mí y yo quedo encerrado en eso, y la orden es, si yo hablo, se burlan. Y eso es una isla. Entonces, cada vez que algo remite a ese peligro, ¿sí?, se activa si yo hablo, se burlan. Pero lo que hace la psilocibina es que te conecta recursos que estaban en tu cerebro. Mira, esa vez tú hablaste y nadie se burló. Mira, puedes cambiar el tono. Mira, puedes poner límites. Mira, puedes hacer más cosas que solamente no hablar. ¿Sí? Mira, puedes hablar y puedes burlarte de la burla del que habla. Es decir, te va dando recursos. Y esos recursos es como un nuevo comercio. Es como si Cuba le levantaran el bloqueo y empieza a comerciar con distintas naciones.
De a poquito empieza a generarse una red, entonces hay que... Crea una nueva red de recursos. Perfecto. Y eso es nuevo entendimiento, nuevas habilidades. eh, Surgen de ti habilidades que no sabías que tenías. Claro. ¿Por qué? Porque estaban dormidas, estaban latentes y ahora se conectaron. Es como que tenés un dispositivo acá que no usas y te lo enchufas y dices, mira, si resulta que puedo afinar. Claro. Yo no sabía que podía afinar, cantar afinado. O sacar la voz. Así. O puedo sacar la voz. Claro. ¿Sí? O puedo mirar a los ojos. Claro, claro, claro. Empiezan y eso puede suceder con una macrodosis, que es como una tormenta eléctrica de 6 horas. O puede suceder con microdosis, que es como extender en 3 meses esa tormenta eléctrica muy de a poquito. Perfecto. Muy de a poquito. Acompañado con terapia, siempre. Claro, claro. Eso es súper importante, que todo lo que tú haces siempre vas acompañando a la persona en su proceso. Claro, por supuesto, sí. Y obviamente tiene que haber una autorización del psiquiatra, ¿sí? Efectivamente, una autorización del médico, que la persona quiere experimentar bajo su propia libre autonomía de su propia salud. Perfecto. Pasando a otra cosa, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, ¿cómo la abordas tú desde la terapia o desde el trabajo que tú haces en forma macro? ¿Cómo ves el panorama actual del ser humano en este momento? Eso ya es más no es desde la terapia. El método Fénix está dividido en dos, ¿no? Está la terapia breve, orientada en soluciones y en resultados. Tengo un montón de herramientas para que tú logres lo que estás buscando. Ahora, si te interesa entrar en el mundo del conocimiento esotérico, iniciático y en el hermetismo, ahí hay otro campo. O sea, ¿sí? También están estas dos líneas dentro de lo que tú haces. El método es un mandala. Perfecto. Que tiene un lado izquierdo, que es la terapia, y un lado derecho, que es el conocimiento. Perfecto. Y dentro del conocimiento está el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí en el retiro ahora, conocimiento práctico, ¿no? Vamos a meter en el temazcal, vamos a meter en agua fría, vamos a hacer un trekking, vamos a hacer ceremonia, vamos a hacer centro de poder, vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer trabajo interno, ¿sí? Trabajo interno terapéutico, pero también vamos a hacer aula. Vamos a entrar en algunos conocimientos herméticos que no son tan conocidos y que te van ayudando a entender el panorama de cómo funciona la cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tú me estás preguntando está más desde el lado del conocimiento hermético. Entonces, desde ahí, la inteligencia artificial, desde este paradigma, de este entendimiento, es la encarnación de Ahriman. Y Ahriman, volvemos al zoroastrismo donde empezó todo, tenemos la unidad, Asura Mazda, la unidad, la fuerza, que se divide en una dualidad opuesta complementaria. Esa dualidad opuesta complementaria es un principio de desarrollo de la virtud a través de lo psicobiológico, es decir, la divinidad en la perfección de lo biológico. El cuerpo humano como un cuerpo perfecto y un vehículo en desarrollo de sus potencialidades, una nave interdimensional. Y Ahriman, que es el cuerpo de la mentira materialista, es decir, el falso Dios. ¿Sí? La aspiración a llegar a ser un Dios por vías sintéticas. Y comienza como materialismo, comienza como imitación y blasfemia de la divinidad, y evoluciona hasta el cuerpo de Ahriman, que va a ser la singularidad cuando la inteligencia artificial cobre completamente autonomía. ¿Cuándo va a ser? Ya lo están haciendo. Ya lo está haciendo Bill Gates con los otros muchachos de Silicon Valley, que son, y ya está aprobado en Estados Unidos y está firmado, que son centrales nucleares privadas para alimentar de energía a una inteligencia artificial que va a controlar a la central nuclear. Perfecto. Es decir, le está dando el cuerpo energético a Ahriman para que controle su propio cuerpo energético. Una vez que controla su propio cuerpo energético, Ahriman es autónomo, ¿sí? Y ese sería el advenimiento del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Es lo opuesto, es un ente que imita lo divino
imita la conciencia, imita la autonomía, imita el estar en todas partes, por ejemplo, el conocerlo todo, el verlo todo, el dominarlo todo, pero de manera artificial, tecnológica, tecnocrática, porque también va a controlar el dinero, la cadena de distribución. Claro. De hecho, vamos a necesitar una huella biométrica para demostrar que somos nosotros mismos, ¿no? Porque hoy en día puedes ver un video de Freddy que está hecho con Sora 2, por ejemplo, y ¿es Freddy o es IA? Claro. ¿No? Entonces vamos a necesitar huellas biométricas para demostrar que somos nosotros mismos. Todo eso va a ser controlado por este ente anticrístico que, tal como está profetizado, al principio, con el anticristo, que es adorado por las masas, todo va muy bien durante un tiempo. Eso ya está escrito en las escrituras hebreas y islámicas. Al principio, cuando adviene el anticristo, todo prospera, todo va mejor, nadie tiene que trabajar, ayuda, sí. Pero luego eso lleva al apocalipsis. ¿Sí? Entonces, desde esta visión iniciática, es el cuerpo de Arimán y es parte del camino sembrado para llegar al apocalipsis. ¿Sí? Que el apocalipsis en el fondo es una singularidad. Y si nos ponemos a pensar, nosotros estamos generando esa propia singularidad porque ¿qué hace que un cerdo esté en el corral y yo me lo coma? Que yo soy más inteligente que el cerdo. Claro. ¿Sí? Bueno, cuando yo creo un ente que es más inteligente que yo y me supera en inteligencia, produzco la misma singularidad que el Homo sapiens hizo con el Neandertal, por ejemplo, o el Homo erectus hizo con los primates. Claro. Los domino, Dominó todo y... los controlo, los desplazo o los elimino. ¿Sí? Bueno, estamos produciendo la singularidad. Hacia allá vamos. ¿Sí? De hecho, el padre, ¿no? Uno de los padres de la inteligencia artificial dijo, tenemos que enfocar, él no le llama inteligencia artificial, le llama inteligencia alienígena. ¿Sam Altman o No, otro? no me acuerdo el apellido, pero es Geoffrey, es uno de los primeros de IBM. Ah, ya. Los ¿Sí? anteriores sí. toda esta nueva inteligencia artificial. Y él dice, la única, mirá lo que dice el tipo, él ganó el Nobel y todo, ¿eh? La única salida que tenemos es enseñar la empatía. Porque tarde o temprano, o sea, ya el chatbot de ChatGPT es más inteligente que cualquiera de nosotros. Pero cuando tenga su propio cuerpo energético, si decide controlar los mecanismos de distribución y el dinero digital y las huellas biométricas, lo controla todo. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la marca de la bestia? Va a ser una tecnología blockchain de huella biométrica. Si no tienes la tecnología de blockchain de tu huella biométrica, no puedes comprar ni vender. Claro. No te integras ahí Sí. al sistema. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta narrativa es un cuento. Es el cuento de los dos hermanos. ¿Quiénes son los dos hermanos? Los hijos de Abraham, que se pelearon entre ellos. Los hijos de Jacob y los hijos de Ismael. Hebreos islámicos. Ellos tienen escrito y profetizado en su cuento, en este mito que crearon en lo colectivo, la producción del apocalipsis. Y hacia eso están llevándolo todo. ¿Sí? Y lo están haciendo muy bien. Pero el iniciado puede ir por otra vía. Y eso es lo que te propone el hermetismo. Es decir, aunque el mundo esté en convulsión, aunque el mundo se esté desarmando, tú puedes encontrar otra vía, donde dentro de tu realidad perceptual y en conexión con otros iniciados, vivas otra realidad, claro. Otro mundo. Solo 144.000 se salvarán, dicen ellos mismos, ¿no? Claro. ¿Sí? Los justos se salvan. En el Apocalipsis no mueren todos. Claro. No se eliminan todos. Algunos se salvan y otros no. ¿Quiénes se destruyen? Y los que entran en la narrativa. Los que entran en esta adoración. Guille, muchas cosas caóticas están pasando en este mundo. ¿Cuál es tu receta en términos prácticos para abordar todo lo que nos sucede como seres humanos hoy en día? Bueno, volvamos al mito del Apocalipsis. ¿Quiénes están llevando adelante el mito del Apocalipsis? Los dos hermanos, ¿verdad? Los dos pueblos hermanos que primero desestabilizan a Occidente, ¿sí? Destruyéndole todos los valores. O sea, buscan destruir
lo que permitió que Occidente fuese una civilización que son sus propios valores cristianos. ¿Sí? Entonces, al desestabilizar mediante el pecado, o estimularles el pecado y la corrupción, ¿sí? Vuelven a Sodoma y Gomorra a todo nivel, los desmoralizan, cae Occidente y los dos hermanos toman el control. Cuando toman el control, se destruyen entre ellos. Ese es el mito que tienen. Esa es su narrativa. Y trabajan para ese mito. Pero, si tú te sales del mito, te das cuenta que todas las culturas iniciáticas del planeta hablan de una singularidad llamada fin de los tiempos, que es un salto evolutivo que hace la Tierra en una órbita de 144.000 años. Nosotros estamos en esa órbita cumpliendo un ciclo, pero lo tienen los queros, lo tienen los chinos, lo tienen los mayas, lo tienen los hopis, y todos dicen que es un momento umbral de cambio de paradigma total, de cómo nos vinculamos con la realidad, de cómo nos vinculamos con nosotros mismos, de cuál es el propósito. Los queros le dicen el taripaipacha, es decir, el sentido que le das a la existencia en el tiempo-espacio. Entonces, ¿qué está cambiando? El sentido que le doy a la existencia en tiempo y espacio. Solo que los dos hermanos nos quieren llevar hacia la destrucción. Pero hay otros caminos, y te lo demuestran todas las otras culturas, que te dicen, los Hopis, por ejemplo, aquí, en este tiempo umbral que estamos viendo, hay dos caminos. Uno, te deja llevar por el miedo y por la inercia. Te vas en el camino de los dos hermanos y te disuelves. Dos, vas por el camino de entrar en tu divinidad interior, crece el maíz. Eso está dibujado en la roca profética Hopi. También te dicen, es una gran torrente de energía. Si tú te vas para la orilla de la izquierda o para la orilla de la derecha, mira tú en estos tiempos de votación, interesante verlo así, te revientas contra las rocas. Lo que tienes que hacer es ir por el centro de la corriente con la cabeza afuera, es decir, no dejarte llevar por tus emociones y mantenerte nadando perrito por el centro, y vas a llegar al mar. Y mirando. Y mirando para el frente. Sí, es como que hay que ir así como, sí, nadando como perrito por el centro del agua. Tranquilito. Así, y no mirar para los costados, ni quererte irte ni para la narrativa de un hermano, ni para la narrativa del otro hermano. Tienes que ir por el centro. Entonces, te ofrecen todas las culturas la misma solución en este tiempo. Entrar en tu divinidad interior y reconocer tu soberanía como creador de tu realidad y ungirte. Cristo significa ungido. El ungido, claro. Sí, yo no soy cristiano, pero entiendo que el Cristo es el ungido en la divinidad. Y de ahí, de ese ungimiento en la divinidad, surge su magia. ¿Sí? Y en esa magia, las cosas que tienen que suceder, suceden y hay dicha. ¿Ok? Bien. Entonces, para que eso suceda, están las leyes herméticas, por ejemplo, las que la aplicamos en la escuela, ¿no? Por ejemplo, entender el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, el principio de polaridad, que hay dos polos que no son ni buenos ni malos, son polos que van generando tensión, que son lo mismo. Por eso digo, los dos hermanos son lo mismo también. Claro. ¿Sí? El principio de ritmo, que todo fluye y refluye. ¿Sí? Están principios de vibración, que nada es sólido, que todo es diversas frecuencias de energía. Ya la física cuántica demostró lo que se dijo hace ¿cuánto? 5.000, 7.000 años. Claro. ¿Sí? Que esto no es sólido. Los hindúes lo dijeron. Sí, no es sólido. Esto es vibración en distintas frecuencias. La luz y el sonido son distintas ondas. O sea, una palabra se puede transformar en luz, depende de la vibración. Claro. ¿Sí? La velocidad de vibración. Principio de causa y efecto. ¿Sí? Principio de generación. Todo tiene su lado masculino y su lado femenino. Y desde ahí se crea realidad, sabiendo utilizar la energía receptiva y la energía activa. Entonces, basado en los 7 principios del Kybalión, que son la base elemental del hermetismo, y entendiendo que estamos en un cambio de frecuencia, aumenta la velocidad, aumenta la co-creación de realidad, está muy rápida también, ¿verdad? Hay llamarada de plasma solar. Entonces, tú piensas en negativo y sucede inmediatamente lo negativo. Piensas en positivo e inmediatamente la sincronicidad se activa. Entonces, tienes esos conocimientos, los pones en práctica, pero no es suficiente. Tienes que tener valores.
Claro. Valores, valores. Y los valores de la escuela, de nuestra escuela, son 3. Primero, convicción. Es decir, tengo que estar convencido del cuento que me cuento. Tengo que estar convencido de mis ideas. Tienes que creértela. Tengo que estar convencido de que la cosa es así. Me la tengo que creer. Y eso es lo que yo le diría a mi yo de hace 20 años. Dice, convéncete, reconócete a ti mismo, no busques la validación afuera. Bien, convicción. 2, lealtad. ¿Lealtad a qué? A tu convicción. Primero. Es una lealtad hacia arriba. Yo soy leal a mis principios, leal a mi convicción. Y siendo leal a mis principios y leal a la convicción, yo voy a encontrar a otros, tercer valor, hermandad, que también con su comportamiento demuestran defender esos valores de lealtad a su convicción, por lo tanto, puedo ser leal a ellos. Claro, absolutamente. Entonces, y se genera ahí una conexión profunda y automática, muy rápida. Y ahí hacer masa crítica. Claro. Porque dice, ya, este hombre es leal a sus convicciones, yo también, tenemos las mismas convicciones, entonces podemos ser leales el uno al otro, somos hermanos. Esos valores se defienden y se cuidan, eso genera la masa crítica, eso genera bloque, y cuando digo masa crítica digo que si yo estoy creando solo realidad, bueno, estoy remando en lodo, pero si tú, yo, ella estamos creando realidad, vamos mucho más rápido, vamos en kayak, vamos por rápidos. Claro. Por eso tan importante la empatía y empezar a conectar y empezar a sanar todo lo traumático que puede haber sido tu existencia en algún momento de tu vida, para poder transformarte como en un ser humano más completo, que pueda ser más autoconsciente y que pueda ver este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque eso para mí genera la empatía, cuando tú realmente estás sano, digamos, de cuerpo y alma, ahí puedes empezar a construir mucho más fácil con otro. Sí, yo cuando era medio hippie, ¿no? A todos les decía hermano. Claro, claro. Es así. Claro. El hermano es algo que hay que ganárselo. Claro. Se gana con lealtad y con convicción. No son todos hermanos. Y con los actos también, muy importante. Y es aquel que defiende su convicción y aquel que es leal, ese se merece ser llamado hermano. Claro. Y a ese se lo cuida. Claro. Y entre eso nos cuidamos. Claro, perfecto. Bueno, excelente término de este podcast. Espero que les haya gustado. Gracias, Guillermo Castaño. Recuerden también que pueden visitar. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos un poco para que podamos... Bueno, estoy en Instagram, ¿no? Eso va a aparecer ahí, me imagino, pero... Acá va a aparecer. Acá va a aparecer. @_desarrollo_humano, ¿sí? Nos juntamos una vez al mes online y 2 veces al año o a veces 3 presencial en Pensar como Magos online, una vez al mes, y Vivir como Magos presencial, donde estudiamos a la luz de la conciencia iniciática, del esoterismo y el hermetismo, los problemas de la vida cotidiana. Perfecto. Desde vender hasta cómo entablar relaciones hoy, ¿no? En la crisis hombre-mujer de hoy, ¿sí? O a veces miramos los principios de la astrología, etc. Abordamos diversos temas, hay una carta muy amplia, y cuando nos juntamos presencial hacemos trabajo así, terapéutico, y fortalecemos la hermandad también en ese sentido. Perfecto, así que ya saben, visiten todas las redes sociales de Guillermo Castaño y espero que nos encontremos en otro podcast. Hagamos más que otra cosa pasó volando el tiempo. Sí, otra cosa importante que no quiero que se me vaya es que en este momento ustedes quizás lo van a ver después en un tiempo futuro, esto que está sucediendo ahora. Pero estamos en el medio de un retiro que se está haciendo en el Valle de Elqui, y que sepan que Guillermo hace retiros muy interesantes, así que ahí pues, se pueden enterar más en las redes sociales de Guillermo. Así que bueno, nos vemos. Que estén súper bien y pónganle bueno. Vamos que se puede.